Espero que estéis bien. Me parece que sí. Y algunos ya pensando más en las vacaciones que en otra cosa. Pero bueno, espero que podamos estar concentrados un tiempo. Tenemos una presentación. Espero que podamos verla. Y antes del tema, solo quisiera comentaros en 3 minutos, literalmente, sin hacer de spoiler, pero sí como una especie de aperitivo de lo que vais a recibir en el boletín, un informe un poco más amplio. Pero comentaros que ha sido de mucha bendición. ¿Allí también se ve o no se ve? No voy perdido. Estuvimos, como sabéis, Carlos Madrigal, Jean Paul y un servidor, la semana pasada, toda la semana pasada, esta no, la anterior, en Bulgaria. Y seguramente diréis, bueno, ¿en qué sitio? Bueno, ahí tenéis un poco ubicado, en Sliven, a 100 kilómetros de la frontera con Turquía, en una ciudad donde hay muchas personas de habla turca. Y tuvimos la gran bendición de que Carlos se maneja con el turco como nosotros con el castellano. Así que nos pudimos comunicar muy bien con ellos. Trabajamos especialmente con las personas de habla turca, no exclusivamente, pero especialmente con ellas, ayudándoles, reforzando con seminarios. Y fue un tiempo de mucha bendición. En la siguiente diapositiva. Este es el grupo de personas con el que estuvimos trabajando. Podéis ver algunos de ellos muy jóvenes, gente, si no recuerdo mal, más joven era 14, había de 14, 15 y 16 años, con muchas ganas de aprender y de servir al Señor. Estamos en un contexto donde la gente de 18, 20 años ya está casada, con familia, así que a los 14, 15 se han puesto las pilas, todas las que les hacían falta y más. Así que fue un privilegio poder trabajar con ellos. Estábamos, lo que se ve a la derecha es la sala donde damos los estudios. Es un hermano que el Señor le dio una casa más grande de lo que esperaba y lo que hizo fue dedicar gran parte de la casa al servicio al Señor, hacer habitaciones para la gente, hacer lugar para los estudios y está con proyectos futuros porque hay gente que viene de diferentes lugares para formarse en la Biblia. Y luego por las tardes, ¿qué hacíamos? Por las tardes pues visitar iglesias. Y la siguiente diapositiva, ahí tenemos, hay 3 que los conocéis, supongo, y los 2 del centro que no. Estos son 2 hermanos de habla turca que se reúnen en la iglesia principal, pero que además están haciendo obra en un campamento gitano. Tienen un local tan pequeñito que la reunión al final, viniendo más gente de lo habitual, la hicimos literalmente en la calle, para poder tener el encuentro con ellos. Experimentamos muchas bendiciones, la necesidad que ellos tienen, lo abiertos que están y sin duda pues es una gran oportunidad para servir y está aquí al lado. Son 3 horas de vuelo y eso creo que es muy cerca cuando hablamos de misiones. Así que tendréis más noticias. Esto solo para ponernos ahí un poco de aperitivo y que podáis leer después en el boletín, que será un boletín con bastante información de aquí, de Malasia, así que os animo a que aprovechéis para leerlo en este tiempo de vacaciones. Nos vamos a centrar en el tema principal, que es el coste del discipulado. Y como decía, ya Daniel anticipaba, el coste del discipulado sin letra pequeña. Sigo preguntando si no puede salir la imagen aquí. Si no, me fío de lo que vayáis haciendo, pero sería una orientación. Muy bien. ¿Por qué hablar del coste del discipulado? Cuando uno recorre muchos países y uno escucha cuáles son las grandes preocupaciones hoy, un tema básico y que se repite una y otra vez está en el gran problema de la comprensión que tienen los llamados cristianos de la vida cristiana, en la que en muchos casos se hace una gran separación entre la salvación y la entrega a Jesús y la vida como discípulo de Jesús. Algo que ni podemos imaginar en el Nuevo Testamento. Una y otra vez en los evangelios se insiste en esta idea o este concepto,
Jesús no invita a las personas a que se hagan miembros de su iglesia, ni siquiera que se hagan cristianos. Este es un nombre que les dieron a los discípulos porque con su conducta reflejaban a Jesús. No era un título porque pertenecían a una iglesia o se habían bautizado, sino por el estilo de vida que ellos llevaban. Pero antes de entrar en el tema y leer, quisiera enseñaros que vieseis un anuncio. Un anuncio de esos que podéis ver en muchos lugares, ¿no? ¿Qué destaca aquí? ¿Qué destacaríais en este anuncio? ¿Qué es lo que se ve? Por poco dinero tienes un coche nuevo. Claro, luego empiezas a mirar la letra pequeña y dices, como no tenga casi 6.000 euros en efectivo, no entro. Y como después de pagar todos esos años no tenga además 14.000 y pico, como que no. Y cuando uno suma, dices, hombre, no me va a costar 188 euros al mes. Esto me va a costar... Y uno a veces mira algunos coches, a los que nos gustan los coches, miramos por curiosidad, porque por otra cosa no, pero miramos, ¿no? Y dices, vaya, este coche es muy bonito, pero al final te sale por 50.000 euros. Esto que te están ofertando de algo barato, resulta que sobre el precio original se ha incrementado 8 o 10.000 euros. Uf, ¿cuánta letra pequeña encontramos? Esto es algo de lo que se hablaba mucho en alguna época, ¿no? Cuando hablábamos de cuidado con la letra pequeña. Hace ya años, pero en la banca muchos sufrieron por no leer la letra pequeña, invertir sus ahorros en productos que podían devaluarse y ellos no lo sabían, ¿no? Todo un problema. ¿Por qué? Porque no habían leído la letra pequeña. Igualmente aquellos que quieren conseguir seguidores, siempre te presentan las cosas grandes, bonitas. Acabamos de pasar unas elecciones la semana pasada, ¿no? Todos tienen dos partes en su discurso. Lo bueno que somos nosotros y lo malo que es aquel, ¿eh? Pero nadie lee la letra pequeña de su propio programa electoral. Y si queremos conseguir esto, el coste va a ser esto y esto. No hacen como un tal Churchill que dijo, solo os puedo prometer sangre, sudor y lágrimas. Y es que vivimos en un mundo en el que lo que se quiere es vender o conseguir seguidores. Pero cuando nos acercamos a Jesús nos damos cuenta de que es algo completamente diferente a lo que nos encontramos en nuestra sociedad. El llamado del Evangelio es un llamado, una invitación a la fe, a la confianza en Cristo Jesús, pero que también supone una rendición a Cristo Jesús, a abandonar nuestros propios esfuerzos para vivir la vida a nuestra manera, de forma consciente o inconsciente muchas veces. Nuestra imagen o modelo de la vida cristiana es, yo tengo mi vida, mi plan, mis propósitos, y a veces nuestros mensajes incluso abundan en esto. Entonces solo te falta un ingrediente para ser feliz. Pon a Jesús en tu vida, ¿eh? Es el ingrediente que te falta. Permitidme, eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Cristo no es el ingrediente que te falta. Cristo es el todo en tu vida. O todavía no has entendido el Evangelio. Y creo que en nuestro mundo evangélico a veces nos enfocamos a veces con el gran y buen deseo de llevar la buena noticia a las personas, ¿verdad? Pero no se trata de comentarle, estás perdido, recibe a Jesús y ya te has salvado, ya está. Jesús, después de ver que las multitudes le seguían, les comentó todo el contrato, la cara A y la cara B. Jesús viene para buscar y salvar lo que se había perdido. Viene para morir en una cruz y que cada uno de nosotros pueda vivir la vida con la tranquilidad de decir, mi deuda con Dios está saldada, mi pecado ha sido perdonado, alguien ha pagado completamente. Pero el Evangelio no se queda ahí.
Yo he venido para que tengáis vida, dice Jesús, y para que la tengáis en abundancia. No para vivir como antes. El Evangelio también nos habla de una transformación de vida, una nueva vida. Somos nuevas criaturas engendrados en Cristo Jesús por medio del Evangelio, y las cosas viejas pasaron, aunque todos nos seguimos peleando con ellas. Pero ¿cuál es el planteamiento de tu vida? Voy a vivir mi vida y cuando me falte un poquito de felicidad, me falte un poquito de fuerzas o me sienta mal, entonces busco a Dios. No. La oferta del Evangelio es una oferta de paz y de salvación, a la vez que es un llamado a un compromiso. Y va junto. No lo puedes separar, no lo podemos separar. Aceptar la salvación en Cristo Jesús es reconocer que Él es Salvador, pero también es reconocer que Él nos da una nueva vida, que si tú quieres experimentar la salvación, solo lo podrás hacer siguiendo a Cristo Jesús. Y Jesús se preocupó de que esa segunda parte quedase en letra grande y clara. El Evangelio no tiene letra pequeña. A veces nosotros presentamos un Evangelio de letra pequeña porque solo hablamos de la primera parte. El don de Dios, la gracia de Dios. Y hacemos como con aquel texto tan conocidos por los evangélicos de la carta a los Efesios, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. Y enfatizamos lo que Pablo enfatiza, no por obras para que nadie se gloríe o se gloríe. Y decimos, punto. Nunca cortes ahí el texto bíblico, porque estás predicando una cosa diferente a la que Pablo predica. Porque Pablo no ha terminado la frase. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ahora creados, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si no entendemos eso, no podemos entender el llamado de Jesús en el Evangelio y el llamado a que seamos sal y luz en el mundo. Si yo solo veo el Evangelio como una garantía de salvación y de ir al cielo, ya no tengo más compromiso, ya me he salvado, pero eso no es lo que Jesús nos está diciendo. No forma parte de lo que estamos enfatizando este curso, brillando para Jesús. Y para eso tiene que haber una transformación de vida. Salvación y transformación forman parte del mismo paquete en el Evangelio de Jesucristo. No hay salvación sin llamado a la transformación, o si lo queremos en palabras más teológicas, no hay verdadera redención sin llamado a la santificación. Como no hay santificación sin tener antes una nueva vida. Tú no puedes crecer en santidad, no puedes cambiar, transformar tu vida si antes no has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo no está en tu vida. Tú no puedes. Y esto es lo que Jesús nos plantea en el texto que vamos a leer. Os invito a que abráis vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, en el que vamos a encontrar tres brevísimos diálogos de Jesús con tres personas. Y van a resultar muy chocantes. Y yo no quiero rebajar el tono de conflicto que tienen estos versículos, aunque sí espero explicarlos lo mejor posible para que los entendamos bien, ¿no? Pero a veces me da la impresión de que domesticamos mucho los dichos de Jesús para que no resulten a veces tan ofensivos. Pero es que Jesús no vino a traernos comodidad, vino a confrontarnos con nuestra realidad y nuestras necesidades. Así que vamos a leer Lucas capítulo 9 a partir del versículo 57. Dice así: Yendo ellos, uno le dijo a Jesús en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas.
Y algún político le hubiese dicho, bienvenido, toma la chapita, póntela y sígueme. Pero Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cómo te quedarías si te lo hubiese dicho a ti? Tú vas a Jesús y le dices, es que quiero seguirte. Bueno, o te llama Jesús y dice, sígueme. Dice, mira, tengo una tarea muy importante. Luego entraremos en el tema, ¿no? Y Jesús te contesta eso. Cortito, seco, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero Señor, estás hablando de mi Padre. Sí, de tu Padre estamos hablando. Tercer encuentro. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No sé cómo lo veis, pero yo encuentro aquí palabras de Jesús que son bastante duras, muy comprometidas. Él no está buscando seguidores fáciles. Él no está queriendo cada vez más gente que me siga o que me escuche. Él lo que está queriendo son personas con una profunda convicción de quién es Él, de cuál es su mensaje, el reino de Dios, de qué significa eso para la vida de una persona. Quisiera destacar solo 3 conceptos con cada uno de estos encuentros. Cuando tú escuchas el Evangelio, lo primero que Jesús te plantea, déjame que te siga, lo primero que te plantea es, mira, tienes que evaluar el coste. ¿Pero la salvación no es gratuita? Sí, es un regalo de Dios, no tienes que hacer nada. Pero si tú quieres ser mi discípulo, ser salvo y tener una nueva vida, esa nueva vida, el paquete tiene un coste. Jesús no, con el primer encuentro, recordáis al que le dijo que las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Evalúa lo que significa seguirme. No es fácil ni es cómodo si lo entendemos bien. Jesús no preparó un programa para ser más conocido, no preparó un programa para ser más famoso. Su interés, como decía, no era ganar adeptos, sino anunciar el reino de Dios. Jesús está desanimando a la persona. ¿Os lo podéis imaginar? Quiero hacer un discipulado. ¿Qué decimos? Yo, por lo menos, lo que digo es, hoy qué bien, ¿no? Estupendo. Yo no sé si Jesús diría eso, diría, ¿te lo has pensado bien? Porque a veces hacemos un discipulado, pero cuando me va bien, el día que me va bien, a la hora que me va bien, y si hay cualquier cosa, lo dejo. No sé si me explico. Jesús está diciendo, esto es más serio. No es fácil seguirme. Si tú quieres ser mi discípulo, no es fácil. Él no hace promesas vacías. Nunca se comprometió a lo que no podía dar. Él nos prometió que su paz estaría en nosotros. Pero Él no dijo que sería una vida fácil. En el mundo tendréis felicidad, aflicción. Es chocante cómo Jesús a veces desanimaba a sus seguidores y a las multitudes. Los que conocéis bien la Biblia, y creo que la mayoría es así de los que estamos aquí, podemos recordar en Juan capítulo 6, le sigue multitudes, predica, alimenta multitudes. Qué bien, 5.000, y le siguen, se va a otro lugar y le siguen. Pero Jesús las confronta.
¿por qué me seguís? ¿Por mi mensaje o porque tuvisteis un buen banquete la última vez que me visteis? ¿Cuál es vuestra motivación? ¿Cuál es vuestra real motivación? No le rogó a los discípulos que no se marchasen. Más bien, viendo que algunos se desanimaban porque Jesús comprometía a la gente y algunos empezaron a abandonarlo, y más con su enseñanza, comer su carne y beber su sangre. Bueno, no voy a entrar en el tema, sabéis que es un simbolismo, pero que está hablando de compromiso y de entrega. Algunos se van y lo que hace a los discípulos no les dice, pues espero que vosotros no, sino que los mira y les dice, ¿queréis iros vosotros también? ¿O lo habéis entendido? Ojalá nuestra respuesta fuese la de los discípulos. Señor, si nos quedamos aquí es que solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando tú entiendes el Evangelio, entiendes que cualquier coste que el Señor te pida es poco, porque Él te lo ha dado todo, te ha dado más de lo que tú jamás puedas recompensarle. La propia misión de Jesús estuvo marcada, profundamente marcada por la renuncia. Filipenses capítulo 2. Se despojó a sí mismo. Si a veces nosotros nos tenemos que desprender de alguna cosa, y el Señor puede pedirnos que nos desprendáis de alguna cosa de vez en cuando para servirle, podemos pensar por un momento de qué se despojó Él. De su gloria, de su majestad, de su honor. El Creador, el Señor, viene a ser prójimo. Nunca fue esclavo de nadie, pero fue siervo de todos por amor al Señor. Esto nos plantea una inversión importante de valores. Es la imitación de Jesús. Lo que Él hizo es expresar, manifestar, visualizar su propio mensaje. Tienes que poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Lo primero de todo, incluso antes que tu propia vida, que tu propia integridad, que tu propia fama o tu propio honor. Ah, qué fácil es decirlo, Señor. Es que yo lo he hecho. En nuestra condición de perdidos y sin remedio, alguien en el cielo planteó, tiene que morir alguien que sea perfecto por esta gente. Y alguien dijo, yo estoy dispuesto a ir. El Hijo. Como dice la Escritura, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero enviado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Evalúa el coste. ¿Estamos dispuestos a perderlo todo? ¿Estaríamos dispuestos a perderlo todo? ¿O son más importantes algunas cosas de nuestra vida que tenemos? ¿Es mayor el gozo del Evangelio que cualquier otra cosa en nuestra vida? Mira, todos luchamos por cosas que quieren ocupar ese lugar, todos. Este mensaje me lo tengo que predicar a mí mismo muchas veces, ¿no? Porque hay veces que hay cosas que me gustan demasiado y me cuesta desprenderme de ellas. Estoy haciendo limpieza en mi casa, sacando el montón de cajas, de notas y de apuntes y cuesta desprenderse. Pero al final tienes que desprenderte, ¿no? Y hay cosas en nuestra vida que nos cuesta y que están ocupando, son un peso y ocupan un lugar que no deberían. Ser discípulo es evaluar el coste para poner en primer lugar el reino de Dios. En segundo lugar, ser discípulo es, leo lo que Jesús le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Le está invitando a superar las convenciones sociales y los compromisos familiares. En otras palabras, le está invitando a establecer unas nuevas prioridades en su vida.
Y aquí voy a recorrer un campo de minas un poco peligroso. Es sin dudar una realidad que el Evangelio, la palabra de Dios, demanda de nosotros el cuidado de nuestra familia. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, dirá que el que no cuida de su propia familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces no debe quedar ninguna duda de esto, ¿vale? Y que tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestra familia. Pero nos encontramos con el dicho de Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Enterrar al padre era una de las responsabilidades muy importantes, trascendentales en la cultura judía. Y enterrar al padre significaba a veces pues permanecer en la casa hasta que el padre muriese, tú lo enterrases y entonces tú te sentías liberado de esa situación. Otros interpretan el texto quizás de otra manera, en el sentido de que él está diciendo, bueno, los muertos espirituales, pues que entierren a los que se mueren físicamente. Quizás el debate sobre el detalle de la interpretación no es tan importante como la enseñanza que Jesús de forma clara sí que nos quiere dar. El llamado del Evangelio está por encima de cualquier convención social. No tenemos que hacer las cosas para quedar bien con nadie, pero también de los compromisos familiares. El compromiso con el Señor está en el nivel 1, igual que Dios. Dios y servir a Dios está en el nivel 1. Y aquí, como diría Pablo, os doy mi parecer, ¿vale? Yo espero que esto nos ayude a reflexionar, no dogmatizar. Pero a veces hemos escuchado Dios, la familia, la iglesia. Sinceramente, nunca lo he entendido. No me he peleado demasiado, pero nunca lo he entendido. ¿Tú puedes separar a Dios de la iglesia? ¿O la iglesia de Dios? ¿Qué entiendes cuando colocas en tercer lugar la iglesia? Si la iglesia es el proyecto de Jesús, he venido para edificar la iglesia. Si la iglesia es la comunidad del pueblo de Dios, eso está al mismo nivel. No lo puedes colocar en un tercer nivel. Si cuando tú hablas de iglesia, hablas de actividades de iglesia, yo puedo estar de acuerdo. No sé si me estoy explicando. Pero a veces en eso hacemos como... El Señor llamó a los discípulos y le dijo, me tenéis que acompañar 3 años, vosotros. Estoy casado, tengo hijos. Bueno, pues 3 años viajando. Primero el reino de Dios y su justicia. Es muy radical lo que está diciendo aquí. Y luego quiero hacer matizaciones. Pero lo primero que me gustaría que quedase claro es que la exigencia de Jesús no tiene cuestionamiento. Dios y su reino está por encima de la propia familia. Y hay gente que está convirtiendo hoy en otros lugares del mundo y que esto lo tienen claro, porque aceptar el Evangelio es un renunciar a su familia, al amor de su familia y a las relaciones con su familia. No hace demasiadas semanas, meses, nos visitaba una hermana china, única creyente en su familia, que experimentó eso, una persona con estudios, la familia apoyándola en sus estudios, saliendo de su país, viajó a España, estudió en Estados Unidos también, preparándose, pero su visión es que estudie, que esté muy formada y que además tenía grandes posibilidades de entrar en el lugar de honor, ¿no? Entrar en el Partido Comunista Chino. ¿Podéis imaginar lo que significaba para ella decir, no voy a entrar, soy cristiana? Sus amigas no lo entendían, su familia no lo entendía. O en los países musulmanes, y de esto Carlos sabe muchísimo más que yo, convertirte al Evangelio significa una ruptura cuando no, incluso puede haber denuncias y te puedes jugar la vida por el Evangelio. Ah, no, es mi familia. Primero, reino de Dios. En nuestro contexto resulta mucho más fácil todo esto, pero cuando vemos lo que significa para otras personas aceptar el Evangelio, pues nos damos cuenta del valor
y del compromiso que Jesús está demandando de los creyentes. Cuando pensamos en la iglesia, pensamos en nuestra participación en la iglesia. Claro que pensamos en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos, una buena iglesia, una buena escuela dominical. Todo eso está bien. ¿Pero lo haces por ellos o lo haces por el honor de Dios? ¿Cuál es tu motivación? Vamos a poner la otra cara de la moneda, ¿no? Pues la otra cara de la moneda es excusarte en el ministerio para abandonar tu familia. Eso es lo que la Biblia dice, no lo puedes hacer. El ministerio nunca puede ser una excusa para negar tus responsabilidades familiares. Algunos no sé si os sonará el nombre de Bob Pierce. Cuando describa quién es, a algunos os sonará bastante. Nació en 1914, estudió, se graduó y a los 26 años era pastor en una iglesia en Estados Unidos. Poco después entró a formar parte de Juventud para Cristo y esto ya nos suena muchísimo. Lo enviaron a China, en algunos como cooperante y predicador, y en uno de los países asiáticos se encontró con una niña abandonada y la pregunta de una ONG que estaba más que saturada: ¿qué vas a hacer con esta niña? Yo ya no puedo hacer más, ¿qué vas a hacer tú? Sintió una gran carga por los huérfanos y comenzó todo un proyecto para ayudar a los huérfanos en estos países. Fundó World Vision, haciendo fotos, apadrinando niños. Fue una persona que se dedicó a esto. Algunos nos sonará más otra fundación que él creó, Samaritan Purpose, el Buen Samaritano, Cajitas de Navidad. Él es el fundador de esta ONG con la que nosotros colaboramos. Cuando él estaba trabajando fuera, dedicaba muchísimo tiempo a estar en otros países y evidentemente dedicaba poco tiempo a su familia. Cuando llegaba a casa, la maleta siempre estaba hecha porque solo era un lugar de tránsito para el siguiente viaje. En cierta ocasión, una de sus hijas, llamada Sharon, le escribió rogándole que fuese a casa. Estaba deprimida y necesitaba verle. Él se excusó diciendo que tenía un viaje muy urgente, así que cuando llegó a casa la encontró en el hospital, recuperándose de un intento de suicidio. Ella dijo: necesitaba sentir los brazos de papá a mi alrededor, pero papá no estaba. Años después, en un segundo intento de suicidio, finalmente falleció. Este hombre era un hombre apasionado por el Señor. Él decía: que mi corazón se rompa con las cosas que rompen el corazón de Dios. Pero fue un hombre lleno también de contradicciones en este sentido, ¿no? Queriendo servir a Dios, cuidar a los huérfanos lejanos, había olvidado su propia casa. Sin duda no es a lo que nos está invitando Jesús, a abandonar nuestra propia casa. Pero tengo que recuperar la idea original. Ni el ministerio puede ser una excusa para desatender la familia, ni la familia puede ocupar el lugar de Dios. Ni mis hijos, ni mi esposa son lo más importante. Lo primero es el reino de Dios y su justicia. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay que entenderlo en el contexto. Jesús está siendo muy provocativo en ese sentido. Ayer estábamos despidiendo al papá de Daniel Rodríguez, que también todos conocéis. Hay que honrar la vida de los padres. Pero no podemos condicionar nuestra vida por eso en el servicio a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Esa es la pregunta. No qué le gustaría a mis padres que yo hiciese. Lo siento, no. Jesús en este aspecto es muy confrontador con la realidad. Jesús, en tercer lugar, dice: seguirme requiere perseverancia. Con el tercero dice: te seguiré, Señor. Estoy dispuesto a seguirte. Yo sí. Igual el otro se lo ha pensado con esto que él ha dicho, pero no, yo estoy dispuesto. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa.
Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay que entender que aquí no está pidiendo, bueno, déjame un momentito, le doy un beso y me voy. En las despedidas, no sé si recordáis algunos textos bíblicos, pero las despedidas en Oriente podían durar unos cuantos días. Y si queréis un poco de trasfondo, pues os vais a Génesis y miráis la despedida de Labán y Jacob, ¿no? Cuánto se alargó el proceso. Pero sobre todo lo que Jesús está hablando es del apego a las cosas que nos impiden seguir adelante. Y de nuevo, la casa, la familia juega un factor importante. ¿Hay algo que te impide dar el paso para obedecer a Jesús en un compromiso más serio y más firme? El llamado de Jesús es un llamado urgente en este caso. ¿Hay una cosita que tengo que hacer? No, es venir y seguirme ya. Como dice el autor de Hebreos, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de decidir. No dilates decisiones que sabes que tienes que tomar delante de Dios. Y cuando tomes esa decisión, no debes mirar atrás. Hay algunas miradas atrás que han quedado en la Biblia reflejadas y recogidas. Una mujer, la mujer de Lot, quedó convertida en estatua de sal. O un Israel en el desierto, que camino a la tierra prometida, continuamente ¿qué hacía? Mirar hacia atrás. Recordar de Egipto las cositas buenas. Ay, los puerros, las cebollas. Bueno, a la juventud eso no le llamará mucho, pero bueno. Las hamburguesas de McDonald's y demás, no sé. Miraban siempre atrás. Y se olvidaban, es que somos así, hermanos, somos así. Y se olvidaban de los latigazos, de la esclavitud. Los puerros. Y a veces nos apegamos a cosas que están ahí, que son buenas, pero que nos impiden avanzar hacia lo mejor. No miremos atrás. Tenemos que deleitarnos con lo que el Señor nos está dando, con lo que el Señor nos está proponiendo. Me estaba diciendo leyendo esto, cada vez que me quejo por algo que no tengo o que tengo pero que me gustaría mejorar, le estoy diciendo a Dios que hay algo mejor en mi vida que lo que Él me está dando. Entonces digo, me estoy equivocando. Mirar atrás. Hoy es el día de salvación. Este llamado a tiempo para la despedida es un llamado que aparece también en el libro de Reyes, de dos profetas. El profeta Elías, que llama a Eliseo, y Eliseo que sigue a Elías. Y también le pidió que le diese tiempo para la despedida, pero fue una despedida muy especial. Porque Eliseo, cuando sintió el llamado, lo que hizo fue volver donde estaba trabajando seguramente con más jornaleros de su casa, de su padre. Él iba al último, los demás iban delante, ¿no? 12 yuntas de bueyes y él llevaba la última, y cuando regresó sacrificó 2 bueyes con la madera de los utensilios para el trabajo. ¿Qué está haciendo Eliseo? En palabras, si no recuerdo mal, de Hernán Cortés, es: quemamos las naves, atrás no puedo volver, voy a seguir hacia adelante, perseverar. Y a veces en esto todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado, y un llamado general, a ser discípulo en todo lugar, servir allí donde estemos al Señor, por poner nuestra vida cada día en el altar de Dios, como nos dice Romanos 12. Toda nuestra vida tiene que ser adoración. Todos estamos comprometidos en el discipulado. Pero también quisiera añadir que quizás Dios está llamando a alguna persona a algo más específico, a una dedicación específica. Vas a dejarlo literalmente todo para empezar un nuevo compromiso delante del Señor para servirle de una manera especial. Quizás el Señor está diciéndole, o nos puede decir a todos en algún momento, como en Hechos: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio a la que los he llamado.
Dedicar tu vida, tu tiempo, cada hora de tu tiempo a la extensión del reino de Dios y a la edificación de la iglesia. La misión de Dios requiere personas con un llamado específico para dedicar tiempo a estas cosas. Y requiere una iglesia totalmente comprometida en el seguimiento de Jesús. Por eso el Señor nos anima y nos invita a examinar nuestra vida. ¿Evalúas el coste de seguir a Jesús? ¿Has establecido prioridades correctas en tu vida? ¿Estás dispuesta a perseverar? Si es así, en nosotros se va a cumplir Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Qué palabras más raras que usa aquí Pablo y qué poco contextuales. Temor y temblor. Preferimos hablar de amor y felicidad, ¿no? Descartamos absolutamente que Pablo esté invitando aquí a nadie a que se gane la salvación, porque es muy claro en todas sus cartas al respecto. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Significa lo que estamos diciendo. Si has conocido al Señor, lleva a culminación, lleva a su meta final esta salvación que el Señor te da y que tiene que ver con una vida de entrega, de compromiso y de servicio al Señor aquí y ahora, en el presente. Que el Señor haga completa su obra en nosotros para poner en práctica en nuestra vida cotidiana, en el día a día, por medio del poder del Espíritu Santo, lo que es el Evangelio, que se pueda ver una nueva vida manifestada. No hay prioridad mayor para el discípulo que el reino de Dios. No es un concepto abstracto el reino de Dios. Es aplicar la voluntad de Dios revelada en Cristo, en la palabra, a nuestra vida en el aquí y en el ahora, mientras el Señor vuelve. Como diría Pablo, no somos perfectos, no lo hemos alcanzado, pero proseguimos al blanco, mirando a Cristo, viviendo por Cristo, honrando a Cristo y llevando vidas fértiles que dan fruto, el fruto de una vida justa, no de cualquier tipo de vida, la vida que Cristo ha implantado en cada uno de nosotros. Os animo esta semana a que evaluéis el llamado del Señor, a que restablezcáis, si es necesario, las prioridades adecuadas, a que perseveremos en esta gracia en la que el Señor nos va transformando de día en día. Dice la palabra, conforme a la imagen de su Hijo nos va cambiando. Este es el plan de Dios para ti. Esto es el Evangelio. Este es el plan de Dios para nuestras vidas. Que los bendiga.